Bienvenidos y bienvenidas a Tribunales Informa. Esta serie del video podcast está dedicada a los métodos alternos de resolución de conflictos. En los episodios anteriores conversamos sobre qué son los conflictos y explicamos algunos de los métodos de resolución alterna de conflictos, como lo es la mediación. Explicamos que el Poder Judicial cuenta con centros de mediación de conflictos en las 13 regiones judiciales que brindan servicio de manera gratuita, voluntaria y confidencial. Hoy precisamente hablaremos sobre cuáles son los asuntos que se atienden en los centros de mediación de conflictos del Poder Judicial. Para eso nos acompaña el honorable Ángel Rivera Miranda, juez municipal de la región judicial de Aybonito. Bienvenido, juez, y gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. También nos acompaña Vivian Ortiz González. Ella es mediadora y supervisora del Centro de Mediación de Conflictos de la región judicial de Bayamón. Bienvenida, Vivian, y gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, un placer estar aquí. Vivian, comencemos precisamente por hablar sobre cuáles son esos asuntos que se atienden en los centros de mediación de conflictos. Se atienden diferentes controversias, entre ellas cobro de dinero, conflictos vecinales, conflictos familiares, pensiones alimentarias, relaciones filiales, casos laborales, bajo la Ley 90 del 2020 y ejecuciones de hipoteca. Háblanos un poco sobre el proceso. Llega una persona al centro de mediación de conflictos, ¿qué ocurre? Comienza con una orientación privada. En esa orientación, la parte mediadora va a evaluar si el caso es adecuado para mediación. Además, le va a dar una orientación sobre todas las alternativas de manejo que conozcamos para manejar esa controversia. Si la persona acepta nuestro servicio, vamos a citar a la otra parte. Igual la otra parte va a tener una entrevista en privado para conocer las alternativas también para manejar la controversia y también se evalúa si es adecuado para mediación. Si la persona acepta el servicio, entonces pasan a la mediación. ¿Qué ocurre en ese proceso de mediación? Si pudieras darnos alguna explicación breve. Sí, la parte mediadora va a dirigir ese proceso estableciendo unas reglas para que haya una comunicación efectiva y le va a dar, ¿verdad?, pues turnos para que cada una de las partes pueda explicar cuál es la situación, ¿verdad?, que quieren resolver. Siempre desde el enfoque de resolver. Muy bien, juez, quisiera que nos hable un poco sobre cuáles son los criterios que evalúan los jueces y las juezas para determinar si van a referir a unas partes, a unas personas, a el centro de mediación de conflictos. Pues en el caso nuestro, ¿verdad?, de los jueces, la parte más importante es la naturaleza del tipo o el tipo de conflicto o controversia que haya, ¿verdad? Ese tipo de relación que hay entre las partes, ¿verdad? Si es una cuestión de vecino o es una cuestión intrafamiliar, la disposición que tengan estas partes para negociar o para llegar a un acuerdo, la posibilidad de que la litigación afecte adversamente estas relaciones, los riesgos y la integridad física, ¿verdad?, que sean expuestos las partes al estar en un proceso de mediación, la necesidad de proveer remedios de emergencia ante este referido y los costos y los riesgos de esta litigación. En el caso mío, ¿verdad?, yo siempre trato de escuchar a las partes y si yo veo que las partes tienen interés en hablar, en comunicarse y que muchas veces ellos no tienen ese mecanismo, ¿verdad? Porque o no se atreven o tienen temor de que la otra parte pues no responda de una manera positiva, pues muchas veces, ¿verdad? Yo digo, esta persona quiere comunicarse, vamos a intentar que ellos se comuniquen. Una vez se evalúan esos criterios, ¿cómo surgen esos referidos al centro de mediación? Pues hay varias formas. Usualmente, ¿verdad? A nosotros los jueces se nos da, se nos presenta la solicitud de las personas, ¿verdad? Los documentos que la parte someten por derecho propio muchas veces. Yo leo el documento y si la parte a mí me deja ver que tiene el deseo de hablar, de comunicarse con la otra parte o llegar a un acuerdo, pues entonces yo intento, ¿verdad? Hago el referido. Muchas veces yo puedo archivar el asunto porque entiendo que la sala pues no tiene competencia o jurisdicción o autoridad para ver esa controversia, o puedo hacer el referido a mediación y dejar una vista pendiente para ver, ¿verdad?, si el caso es mediable o no es mediable. Precisamente le iba a preguntar cuando ese caso se refiere al centro de mediación de conflictos, ¿qué ocurre luego? Bueno, pues puede pasar varios escenarios. El primer escenario es que el mediador me diga que no es un asunto apto para mediación. Y ahí pues entonces se cita para una vista final a todas las partes y el tribunal escucha ambas partes y adjudica, ¿verdad? Y decide quién tiene la razón o a quién se le concede el remedio o si no se concede ningún remedio. La otra opción que hay es que el mediador me deja saber que las partes llegaron a un acuerdo, ese acuerdo se traduce
por escrito, se firma ese documento entre las partes y entonces el tribunal acoge ese acuerdo y lo convierte en una resolución. En esta resolución se pone un término de vigencia, 1, 2, 3 años, dependiendo de la magnitud, ¿verdad? O el tipo de controversia, y se le hace la advertencia de que esa va a ser la regla o la norma o la ley entre las partes. Obviamente, si una de las dos partes incumple con ese acuerdo, ¿verdad? Pues se expone a que el tribunal le imponga un desacato o algún tipo de sanción. Vivian, quisiera que para resumir nos comentes qué pueden hacer las personas que están interesadas en recibir los servicios de los centros de mediación de conflicto. Pues brindamos el servicio presencial y también por videoconferencia si la persona así lo desea, y estamos en las 13 regiones judiciales. Pueden acceder a nuestro servicio en la página del Poder Judicial, poderjudicial.pr, y en la parte de Centro de Mediación de Conflictos está la información de las 13 regiones. Está el correo electrónico de cada oficina de mediación y los teléfonos. Pero además también pueden escribir a mediación@poderjudicial.pr. Excelente, muchas gracias a ambos por acompañarnos. A las personas que nos sintonizan, les exhortamos a que compartan este video con otras personas para que puedan beneficiarse de la información que hemos discutido. También les invitamos a estar atentos y atentas a nuestras redes sociales para que se mantengan al tanto sobre nuestras iniciativas educativas. Muchas gracias por vernos.